A unas 15 millas al noreste de Jeffersonville, en Indiana, justo al lado de la carretera estatal 62, cerca de la ciudad de Charleston, se encuentra una zona silvestre conocida localmente como Tunnel Mill. Pero para mí, y para miles más en todo el mundo, su verdadero nombre es Greens Mill, ya que así es como el hermano Branham llamó a esta extensión de tierra montañosa aquí en el valle del río Ohio. Pasó mucho tiempo en estos bosques, cazando, pescando y explorando. Ya en los primeros años 20 puso trampas para castores en esta zona para ayudar a mantener a su familia. El hermano Branham habló de una gran cantidad de eventos importantes que tuvieron lugar a solo unas pocas millas de este lugar. Hoy, el simple nombre de Greens Mill es suficiente para encender la imaginación de los creyentes de este mensaje, y durante muchos años la gente ha buscado en esta zona el escondite donde el profeta solía ir cuando quería estar a solas, su cueva secreta. Pero su ubicación seguía siendo un misterio. Me llamo George Smith y el día de hoy quisiera extenderles una invitación muy especial para que me acompañen a vivir lo que será la experiencia de toda una vida. Vamos a cruzar las corrientes de agua y seguiremos los senderos más empinados que alguna vez conocieron las huellas del profeta. Nuestro objetivo final es un sitio que apenas ha sido descubierto hace muy poco tiempo, un pequeño nicho rocoso situado en un acantilado de piedra caliza que tiene vista hacia un barranco muy profundo. Muchas características de este lugar que les mostraré se ajustan a las descripciones que el hermano Branham compartió en grabaciones sobre su cueva especial. Tenemos otra razón importante para creer que el sitio que visitaremos hoy es, de hecho, la cueva del profeta. La hermana Branham, la única persona además del profeta que vio la cueva, una vez le describió a su hija, Rebecca, lo que ella presenció allí. Nunca le pedí a mi madre que me diera indicaciones para llegar a la cueva, y la verdad, no creo que me las hubiera dado si se lo hubiera preguntado. Le pregunté cuánto podía recordar de su viaje a ese lugar, que fue en el año 1941. Ella no era una persona muy aficionada a las actividades al aire libre, de hecho. Por lo que sé, solo fue una única vez, pero me dijo que recordaba la cueva como muy pequeña, oscura y fría. Había un espacio donde papá podía acostarse, había una mesa y lo que más le resultó impresionante, había una gran roca con forma de pirámide que colgaba justo encima de la mesa. Aquel 23 de julio de 1965, el hermano Branham y yo recorrimos esta carretera juntos. Se veía en aquel entonces muy parecido a como se ve el día de hoy, con el follaje muy espeso en los árboles y el agua fluyendo bastante profunda, y los arroyos y los riachuelos. Cada curva en el camino le traía muchos recuerdos a él. Mi zona está atravesada por numerosos arroyos y riachuelos con nombres como Nine Penny Branch y Yankee Creek, todos los cuales finalmente desembocan en el afluente principal conocido como 14 Mile Creek. El serpenteante y complicado curso de 14 Mile Creek se abre paso a través de la tierra, extendiéndose de norte a sur hasta que, finalmente, sus aguas frías y cristalinas desembocan en el turbio y lodoso río Ohio, a solo unas pocas millas río abajo de Greens Mill, en un punto que, viajando en barco, se encuentra exactamente a 14 millas de Jeffersonville, de ahí su nombre, 14 Mile Creek. Aquí, al pie de la colina donde el arroyo Nine Penny se une con el más grande 14 Mile Creek, el hermano Branham detuvo el coche por unos momentos. Incluso entonces, la propiedad estaba señalizada como lo está hoy, pero él señaló río abajo hacia Beaver Hole, un lugar conocido por ser el mejor sitio para nadar en todo el condado. Me contó que de niño, él y sus hermanos solían pedir aventón hasta Charlestown para poder venir aquí, jugar a Tarzán en el columpio de cuerda y nadar durante los largos y calurosos días de verano. Hoy conduciremos un poco más allá, siguiendo el arroyo 14 millas río arriba por un buen trecho. Es temprano por la mañana y una ligera neblina aún persiste en el bosque. En una hora más o menos habrá bastante tráfico en esta estrecha carretera rural, pero hemos encontrado un buen lugar para estacionar en un campo que no está señalizado. Aunque en este momento aún nos encontramos a una distancia considerable de la cueva, hay un punto justo entre los árboles aquí, donde el arroyo 14 Miles es fácil de cruzar. Justo a nuestra derecha, al final de este campo, entre un enredo de enredaderas y maleza alta, se encuentra una reliquia oxidada de lo que alguna vez fue la atracción más renombrada de todo el sur de Indiana. Es una gran noria de agua, y la historia de cómo llegó hasta aquí es verdaderamente notable, una que creemos que merece la pena volver a contar. Responde a una pregunta que muchos se han hecho, y esa es, ¿por qué el hermano Branham llamó a esta zona Greens Mill?
La colorida historia de esta región data de principios de 1800, cuando el actual condado de Clark aún era parte de los enormes territorios del noroeste. En el año 1804, un hombre llamado John Work, cuyo oficio era el de molinero, se trasladó a la zona de Charlestown, proveniente de Kentucky, adquirió 100 acres de tierra a lo largo de 14 Mile Creek y comenzó la construcción de una gran presa de piedra y un molino. Aquel fue uno de los primerísimos molinos en todo el sur de Indiana, y muy pronto se encontraba moliendo maíz, trigo y también cebada para los colonos y los indígenas por igual que habitaban en toda la vecindad. El trabajo resultó ser muy exitoso con aquel primer molino, el cual fue reconocido como el mejor de todo el condado, y Charlestown pronto se transformó en la gran capital de la molienda de todo el territorio. Work era considerado como una especie de genio en su época, y su talento natural en el campo de la ingeniería era realmente asombroso. Así que cuando, tras unos 15 años de uso constante, el viejo molino de piedra requirió reparación, decidió construir uno nuevo. Fue un molino que se convirtió en un monumento al gran ingenio de los pioneros. La naturaleza proporcionó el escenario para el plan de Work. En este mapa catastral, que data de finales del siglo XIX, podemos identificar la ubicación del antiguo molino y la presa de John Work. Justo río abajo, el arroyo 14 millas dibuja una larga curva en forma de pera alrededor de la base de una colina, creando una península de tierra entre sus orillas. La distancia a través del punto más estrecho es de poco más de 300 pies de roca sólida. El plan de John Work era sumamente audaz. Él planeaba excavar un túnel a través de la montaña, justo en su punto más estrecho, para así poder desviar todo el agua hacia su nuevo molino, situado en el lado sur de la península. La diferencia en el nivel de la corriente entre los dos extremos de aquel túnel proporcionaría una imponente caída de 24 pies para el agua que haría girar con fuerza la rueda del molino. Llevó un total de 3 años enteros para que el túnel fuera finalmente completado. Se utilizaron más de 650 libras de pólvora para abrir un canal de agua de 6 pies de hondo y 5 de ancho por medio de la montaña, a 94 pies bajo la cumbre. El nuevo molino en el extremo sur del túnel se completó en 1829 y de inmediato se hizo famoso en todo el estado. Los colonos traían su grano desde tan lejos como Indianápolis para molerlo en el asombroso molino del túnel. John Work murió en 1832 y su hijo tomó posesión y continuó con el negocio hasta 1854, cuando el señor Wilford Green adquirió la propiedad. Aunque oficialmente se seguía llamando Tunnel Mill, la gente local comenzó a referirse a él como el molino de Green, en consideración al nuevo propietario. Hoy, la rueda oxidada es la única evidencia que queda de este legendario molino. El increíble túnel que suministraba el inagotable caudal de agua fue dinamitado y sellado cuando se infestó de serpientes y representó un peligro para el campamento de Boy Scouts cercano. El molino en sí fue destruido por un incendio en el año 1927. Hasta el día de hoy, el molino de Green ha permanecido como un lugar desconocido y apartado, cuya verdadera importancia el mundo jamás llegará a apreciar. En 1987, un hermano de Virginia caminaba por el bosque aquí en Greens Mill cuando se sintió impulsado a desviarse del sendero que seguía y tomar en su lugar una ruta más difícil por la ladera de una cresta. Había caminado cierta distancia cuando se detuvo para recuperar el aliento y miró hacia abajo. Allí, a sus pies, había una abertura en la ladera de la montaña. Después de haber explorado el interior de la pequeña cueva, el hermano creyó firmemente que esta era, sin duda, la cueva del profeta, pero se sentía muy indeciso y reacio a compartir su secreto recién descubierto. No estaba seguro de si su ubicación debería convertirse alguna vez en conocimiento público, así que optó por guardar silencio y esperar hasta que el Señor le indicara claramente qué debía hacer. Y guardó su secreto por casi 3 años, hasta enero de 1990, cuando se sintió impulsado a escribirle a Rebeca y describirle lo que había encontrado.
La zona alrededor de la cueva está cubierta de una vegetación muy densa, y de pie aquí en la entrada es fácil entender cómo la ubicación de esta cueva permaneció completamente oculta durante tantos años. El hermano Branham una vez afirmó que a menudo metía un arbusto grande en la abertura detrás de él, ocultando totalmente la entrada incluso del escrutinio más cercano. No es difícil visualizar exactamente cómo pudo haberse hecho eso. También es fácil ver que es un lugar que fue hecho para el profeta, un hombre pequeño que por naturaleza era rudo, valiente, decidido y completamente dedicado. El hermano Branham no vino a su cueva buscando un lugar cómodo donde pudiera orar, pues no hay absolutamente nada cómodo ni elegante que se pueda encontrar aquí. Más bien es un refugio rocoso para un auténtico hombre de la vida salvaje. Aislado del resto del mundo, aquí se comunicaba con el Todopoderoso. Estoy justo dentro de la cueva, aquí a unos 60 centímetros. Como pueden apreciar, la vista de la entrada es muy estrecha, con rocas muy afiladas y no tiene un ancho mayor de unos 38 centímetros en su parte más amplia. Y el suelo desciende muy rápidamente después de entrar. Justo en la misma entrada, solo tiene como 2,5 pies de alto y luego desciende rápidamente hasta alcanzar unos 6 pies de altura de inmediato. Es muy difícil mantener el equilibrio aquí en este barro resbaladizo. Está muy húmedo y mojado aquí dentro. Incluso aquí en la entrada se puede ver que hace suficiente frío como para ver tu aliento. Nos estamos adentrando mucho más, retrocediendo hasta un punto donde de hecho ya podemos ponernos de pie cómodamente en este lugar específico. Aquí la altura es de 6 pies. Esa es la altura máxima, más o menos. Ya estamos lo suficientemente adentro como para poder ponernos de pie. Frente a nosotros, el pasadizo muy estrecho, de unos 25 pies de largo, conduce a una pequeña cámara al fondo de la cueva. El techo está compuesto por una multitud de rocas calizas firmemente encajadas, pero con la apariencia de estar a punto de caer. Las paredes algo húmedas están a unos 50 centímetros de distancia justo aquí. Esta es probablemente la parte más ancha del pasadizo. En este punto no puedo girar la cámara, sino solo unos pocos centímetros a la derecha o a la izquierda. Las tomas son movidas, pero eso ayudará a enfatizar en qué espacios tan extremadamente estrechos nos encontramos. Es difícil creer la diferencia de temperatura. Afuera hace 80 grados. Aquí dentro hace apenas 40. Parecería ser un escondite ideal para la vida silvestre, pero no encontramos indicios de que animales hubieran ocupado la cueva. Los únicos objetos encontrados en la cueva estaban en el estante aquí a la izquierda. Una moneda de 1964 y restos de cera de vela. En los 3 años que han pasado desde que la cueva fue encontrada por primera vez, varias rocas grandes han caído del techo. Una de esas rocas está bloqueando el pasaje aquí frente a nosotros. Al otro lado de esta roca, el suelo se desploma por completo y solo hay 2 o 3 lugares donde una persona puede mantenerse en pie. Ahora, más adentro en el pasillo, miramos hacia la cámara trasera. Las paredes tienen solo unas 10 pulgadas de separación y solo queda una roca más para pararse. Desde aquí se puede ver la mesa y la roca piramidal que cuelgan sobre ella. Y ahora intentaré introducir la cámara en el compartimento para una mejor vista. De entre los muebles formados por la naturaleza, a los que el hermano Branham hace referencia, solo la mesa permanece intacta. Esta mesa está formada por una enorme y pesada losa de piedra caliza, y sus esquinas son perfectamente cuadradas. Sus dimensiones son de 3 pies de largo por 4 pies de ancho en la parte superior, y tiene aproximadamente 3 pies de altura. Justo encima del centro de esta mesa, cuelga una piedra con forma piramidal y bordes afilados, la misma que la hermana Branham le describió a Rebecca. Resulta fácil comprender por qué este sitio permaneció de forma tan vívida en su memoria.
La punta de la piedra se mantiene a pocos centímetros sobre la superficie de la mesa, como si su caída en picado se hubiera detenido una fracción de segundo antes de ser destruida. Es para quitar el aliento. Es nuestra creencia que la cueva se está derrumbando lenta, pero seguramente hacia adentro. Como pueden ver aquí, el suelo debajo de la mesa se ha hundido. La zona a nuestra derecha es solo un amasijo de enormes bloques de piedra caliza. En cualquier caso, ya no es seguro para nosotros intentar explorar más allá y quizás ni siquiera sería apropiado que lo hiciéramos. Se ha dado la vuelta ahora para mirar hacia la salida. Justo al frente puedes ver apenas una rendija de luz del exterior. Con la luz encendida se puede ver de nuevo lo cerca que están las paredes y la curva que hace el pasadizo al adentrarse en la montaña hacia la mesa y la piedra piramidal que ahora están detrás de nosotros. Desde este punto también se tiene una mejor vista de la gran roca que se desprendió hace 3 años y que nos obstruye el camino. También se puede observar cómo el suelo cambia aquí, convirtiéndose en un montón de piedras afiladas de vuelta a la cámara. Antes de que giremos en esta curva del pasillo, dejando la salida a la vista, me gustaría decir que me siento muy privilegiado de haber tenido la oportunidad de visitar este lugar especial. Me encuentro parado aquí y en mi mente puedo ver al hermano Branham abriéndose camino entre estas paredes. Tal vez después de haber estado allá en la cámara orando durante muchísimos días, puedo imaginarme exactamente cómo es que él subiría por la abertura y se pondría de pie sobre la gran roca que se encuentra aquí muy cerca. Esto es algo que yo siempre voy a atesorar en mi corazón. Una vez más, nos encontramos de regreso en la sección más amplia de todo este pasadizo. Resulta digno de mención observar las piedras planas que están situadas en el techo. En ningún otro rincón de la cueva hallamos una roca que fuera remotamente parecida a la de forma piramidal que cuelga justo encima de la mesa. Se puede ver cómo el barro y las hojas han entrado por la entrada y la pendiente tan resbaladiza no nos da un apoyo firme mientras intentamos volver a subir hacia la pequeñísima abertura de la roca. Debido al peligro potencial para el público que representa el sendero inseguro y el interior desmoronado de la cueva, la entrada está siendo cubierta y no se darán indicaciones sobre su ubicación exacta. Creemos que nuestros esfuerzos por documentar la vida y el ministerio del hermano William Branham, el Señor nos permitió vislumbrar esta caverna privada oculta, y después de una cuidadosa consideración en oración, sentimos que la ubicación de la cueva debe permanecer en secreto. Después de que se tomó la última grabación de video, cubrimos cuidadosamente la entrada, sin planear volver a entrar.